A nadie nos gusta andarnos saliendo con lluvia, con todo esto, pero gracias a Dios que están aquí. Es bueno siempre el esfuerzo, esforzarnos y a veces ir en contra de la comodidad, porque imaginémonos al Señor Jesús. Si Él hubiera buscado la comodidad que pudo, no, pues nosotros estaríamos más perdidos que una pobre oveja, ¿no? Entonces, qué bueno que están aquí. Qué bueno que están aquí. Bueno, nos quedamos la vez pasada en lo de la última cena, después de que nuestro Señor Jesús hizo aquel acto. Realmente yo lo he pensado. Son actos que parecieran de locura. Porque como estamos acostumbrados humanamente, ¿quién voluntariamente se ofrece para lavar los pies? ¿Quién voluntariamente hace ese tipo de cosas? Muchas gracias, Valentín. Es difícil, se necesita una verdadera humildad. Necesitamos seguir esforzándonos, necesitamos seguir luchando y aprender de nuestro Señor Jesús cómo siendo el mayor se hizo el menor, cómo siendo rey se humilló ante sus discípulos. Esa grandeza conviviendo con esa humildad, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Grandeza, pero combinada con una verdadera humildad. Valentín, ¿podrían ponernos las diapositivas? Y bueno, ¿cómo el Señor Jesús pudo hacer todo esto y pudo hacer cosas tan incomprensibles? O al menos para mí, yo antes de ser cristiano, la verdad, jamás hubiera hecho eso que dice, bueno, que hizo el Señor Jesús de lavarle los pies a alguien. Jamás. No sé, ¿alguien de ustedes sin ser cristianos lo hubiera hecho? La verdad es que tendemos a ser soberbios o altivos. Yo sé mucho, yo valgo mucho, yo tengo más que el otro. Es difícil a poder humillarse y más a uno mismo. Bueno, después de eso, el Señor Jesús ya en la cena, recuerdan que vamos viendo por días. Entonces, en la cena, ya aquí en este pasaje de Marcos 14, 22 al 25, el Señor Jesús instituye la Santa Cena o la Cena del Señor. Dice el versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. En verdad les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué día ahorita es cuando el Señor Jesús establece la cena del Señor? Generalmente para los judíos la Pascua la toman ya como una cena, ya después de las 6 de la tarde. Entonces prepararon la cena el jueves, pero si ya la toman después de las 6 de la tarde, ¿qué día sería? Ya el viernes, porque nos recordamos que para los judíos ellos siguen tomando el día después de las 6 de la tarde, 6:01 de la tarde, ya es viernes. Entonces ya en realidad la cena debió haber sido ya el viernes, empezando el viernes. Toman la cena del Señor, empiezan a cenar. ¿Podrían poner la siguiente diapositiva? Ya empiezan a cenar. Marcos narra el origen de la Cena del Señor, o también llamada Santa Cena.
Jesús y sus discípulos comieron la cena, que es lo que acostumbraban, comían esa cena con las hierbas amargas que recordaban, como dijimos, la salida de Egipto, su estancia en Egipto amarga, cantan salmos. Los judíos acostumbran en la cena o en la Pascua, acostumbran a cantar los salmos del 113 al 118 y le llaman el gran jalel. Le llaman el gran jalel. Jalel es alabanza. La gran alabanza, los grandes cantos que hacen para ellos. Si ustedes después leen con calma esos salmos, los salmos del 113 al 118, son salmos de alabanza, de adoración a Dios. Entonces, después que cantaron algunos de esos salmos, recuerdan las escrituras y oran. La siguiente diapositiva, por favor. Luego, Jesús toma esos dos elementos de la cena pascual, parte el pan y bebió el vino. Sin embargo, Él les dio un nuevo significado. Los judíos en la cena siempre, para ellos simplemente es el pan y el vino. Pero Jesús ahora en esta ocasión, el pan, como dicen en rojo, simbolizaría su cuerpo y el vino su sangre. Los judíos toman, dependiendo de la tradición, algunos toman 4 copas. Durante esa cena, los judíos toman hasta 4 copas de vino. Actualmente nosotros cuando celebramos esa cena, y yo creo que es sano, no tomamos vino en realidad. Se toma un poquito de jugo de uva que no hay problema, viene siendo lo mismo, actúa igual que el vino, pero está bien porque la verdad es que más vale, ¿no? Porque no sea que querramos más vino. Entonces, el pan le da ese simbolismo el Señor Jesús. Si ustedes recuerdan cuando vimos Juan capítulo 6, cuando les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Uy, el que la come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas veces Dios nos va a hablar simbólicamente, de una forma que tal vez no entiendas. Dios nos va a hablar de una forma que tal vez no comprendamos. ¿Cuántos siempre han entendido cuando Dios les habla? No, incluso como cristianos a veces no entendemos. A veces Dios nos habla y a veces no entendemos. Porque algo que es muy importante es reflexionar en lo que Él nos dice para encontrar el significado, el sentido de lo que Él quiere decirnos, y de todas maneras el tiempo nos va a decir qué es lo que Él quería decirnos. Entonces aquí le da, como ustedes recordarán, cuando parte el pan, pues ellos entendieron entonces lo que nos estaba hablando el Señor Jesús, de que el que come mi carne y bebe mi sangre se refería a ese pan que simbolizaba su cuerpo y a ese vino que simbolizaba su sangre. La siguiente, por favor. Su muerte expiatoria por nosotros en la cruz selló un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. En lugar del cordero sin defecto que se ofrecía en el altar, Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció en sacrificio final por los pecados, de una vez y para siempre. El Señor Jesús establece un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿O cuál es el antiguo pacto que estaba, el que fue sustituido? ¿Alguien recuerda cuál es ese antiguo pacto o qué decía ese antiguo pacto? Eso se lo dijo a Noé, pero ese fue un pacto anterior. Dios ha hecho muchos pactos con la humanidad. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé
cuando dice, como dice la compañera, le dijo a Noé: jamás volveré a destruir la tierra. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, Dios hizo muchos pactos, pero hizo un pacto nacional con, con, con el pueblo israelita en el desierto. No sé si alguien recuerde, han leído, eso está en el libro de Éxodo y Deuteronomio. ¿Recuerdan lo que Dios dijo, algo de ese antiguo pacto? Porque ese es un antiguo pacto. ¿Qué decía ese antiguo pacto? ¿Qué se conmemoraba allí? ¿Qué había en ese antiguo pacto? O algo al menos algo de lo que decía ese antiguo pacto. No, ese fue por una murmuración de los israelitas. Dios les mandó serpientes, lo mordían, Dios le ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce y con eso Bueno, básicamente el antiguo pacto establecía los 10 mandamientos, ¿sí se acuerdan? Los 10 mandamientos, y decía que el hombre que los obedeciera la ley, iba a vivir por ellos. ¿Cómo eran salvos antes de que el Señor Jesucristo? Nada más los que obedecían el antiguo pacto, la ley. Quien no obedecía la ley no era salvo. Entonces, ese era el antiguo pacto, el que establecía. Vamos a tal vez a buscarlo rápidamente para ver un poco de tener un poquito de referencia bíblica. ¿Nos podrían poner Éxodo 19? Éxodo capítulo 19. De los versículos en el 3 en adelante, por favor. Éxodo 3. ¿Alguien puede leerlo? Del versículo 3 vamos a leer, para no leer muchos versículos, hasta el versículo 8. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi... oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí está hablando de ese pacto que Dios hizo. Dios hizo con el pueblo, y el pueblo dijo: yo lo acepto. Creemos y vamos a guardar todas esas palabras. Este pacto lo establece. Tendríamos que leer todo 19. En el 20, ustedes ya saben que Éxodo 20 siempre habla de los 10 mandamientos, pero es un poco largo. Pero básicamente dice aquí, el versículo 5 dice: ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes me serán mi especial tesoro. Pero había que guardar ese pacto, las leyes que les da más adelante. Ahí está el versículo, dice: ahora pues, si dan oído. Nosotros generalmente les tratamos ya de decir a los alumnos del instituto, y apenas empezamos de nuevo las clases, pero
La Biblia, la versión 60, que es la que está ahí en la pantalla, la escribieron o la tradujeron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y como eran españoles, y ustedes saben que los españoles, si diereis oído a mi voz, vosotros seréis. Entonces nosotros ya tratamos de hablar como es el castellano mexicano, el castellano no españolado. Entonces por eso nosotros leemos así. Ah, bueno, ok, perfecto, muchas gracias. Ahora, tratar de leerlo ya así, sin esos boys. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, o porque toda la tierra me pertenece. Pero este es el antiguo pacto. El antiguo pacto lo estableció Dios y estaba ahí Moisés. Moisés es el profeta más grande o más reconocido de los israelitas. Si tú le preguntas a un judío o a un israelita, oye, ¿cuál es el mayor profeta de todos los tiempos? Te va a decir Moisés. No hay otro. Estaba ahí Moisés, estaba su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Moisés era el sumo profeta, Aarón era el sumo sacerdote. Recuerdan que Dios le mandó a Moisés que escogiera a 70 ancianos para que lo ayudaran. Fue el principio del Sanedrín, de los tiempos del Señor Jesús. Esto fue el inicio. Cuando escogió esos 70 ancianos, después se convirtió en el Sanedrín. Estaba todo el pueblo estaba allí. Todo el pueblo estaban junto al tabernáculo. El tabernáculo bueno, en Éxodo todavía no lo construían, pero estaba ahí toda la presencia. Es decir, fue una ceremonia impactante. El establecimiento del antiguo pacto fue una ceremonia impactante, impresionante. Todo el mundo estaba allí. Ahora, cuando Jesús establece este nuevo pacto, ¿pueden ponernos la siguiente? Cuando dice ahí, sella un nuevo pacto. ¿Quiénes estaban para ratificar ese nuevo pacto? En el antiguo estaban todos ellos. En el nuevo pacto, ¿quiénes estaban para ratificar el nuevo pacto? ¿Y quiénes eran los apóstoles? Gente del vulgo. Los apóstoles no pertenecían, fueron llamados por el Señor Jesús y después ya tuvieron un gran reconocimiento y posición, pero ninguno de ellos pertenecía al Sanedrín. ¿Por qué no estaba el sumo sacerdote? ¿Estaba qué? No. ¿Alguien sabe lo que dice el nuevo pacto? Hablando de eso. ¿Alguien sabe qué dice el nuevo pacto? ¿Tenemos un nuevo pacto con Dios, sí o no? ¿Cuál es ese pacto? ¿El que cree en él cómo? No. ¿Cuál es el nuevo pacto? Fíjense nada más, esto muchas veces nosotros se los hemos preguntado a los muchachos del instituto. ¿Cuál es el pacto? Tenemos un nuevo pacto, tenemos un pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto que tenemos con Dios? No. Ese es del antiguo pacto. Los 10 mandamientos es el antiguo pacto.
No. De hecho, como dice la compañera, el nuevo pacto con los gentiles no. De hecho, el nuevo pacto, Dios, bueno, vamos a leerlo para que podamos verlo. Jeremías 31, 33 y 34. Yo les animo, son 2 versículos. Mejor vamos a leerlo. Yo les ruego, de verdad, les ruego, apréndanse al menos esto, si no literalmente, al menos que lo sepan, como a veces decimos parafraseadamente. Jeremías 31, 33, ahí está. Quien tenga el micro puede leerlo, por favor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Esa también? Ajá. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. En la Amén. otra, bueno, Perdonaré sí, sus maldades ok. y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Ese es el nuevo pacto. Y si ustedes se dan cuenta y leyeron con cuidado, el versículo 33 decía, este es el pacto que haré, ¿con quién? No con los gentiles, con el pueblo de Israel. Este nuevo pacto no era para nosotros. Este nuevo pacto era para Israel, para Judá, para Israel. Pero lo rechazaron. Ese es el problema. Los israelitas rechazan el regalo de Dios, rechazan. Y bueno, es que es increíble. Todos los judíos estaban esperando ese nuevo pacto. Porque ese nuevo pacto es mejor pacto que el antiguo pacto. Todos lo esperaban, lo anhelaban. Y cuando llega, lo rechazan. Porque rechazaron a quien lo iba a establecer, a Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, rechazan a Jesucristo y al rechazar a Jesucristo, rechazan el nuevo pacto porque Jesucristo iba a establecer el nuevo pacto. Pero ese es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es un poquito diferente lo que dice cada traducción. Pero básicamente es lo mismo. Después de aquellos días, dice el Señor, primer punto, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Antes, ¿en qué estaba escrita la ley? En tablas de piedra. Ahora dice la Escritura, dice, daré mi ley ya no en la tabla de piedra, sino voy a dar mi ley en su mente y en su corazón. ¿Qué será mejor? ¿El antiguo o el nuevo pacto? Obviamente, si antes estaba en una piedra, ahora está en nuestro corazón. Después dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Luego, adelante, el 34 dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Qué tiene de importante este pasaje? Es decir, esta declaración. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué beneficio tendrá esto? ¿Qué beneficio tendrá el conocer al Señor?
¿Qué definición podríamos dar de conocimiento? Todos me conocerán. ¿Qué es el conocimiento? Una definición sencilla o llana. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo? Algo que llevas a cabo. Ok, ¿qué más? Está bien. El conocimiento es algo que tienes que llevar a cabo a través de la experiencia. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir del conocimiento? Algo que puedes ver o lees, no sé. Bueno, les voy a dar una definición de conocimiento que dice así: apropiarnos de las propiedades que poseen las personas o los objetos. Repito, apropiarnos de las propiedades, virtudes, que poseen las personas o los objetos a través de la utilización de nuestros 5 sentidos para poder entender lo que son y lo que no son. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cuándo puedo decir que conozco a Dios? ¿Cómo puedo decir que realmente conozco a Dios? Amistad Cristiana, cuando se fundó, Dios le dio al doctor Pardillo un versículo que es Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Habla igual de conocimiento. Esta es la vida eterna. Fíjense cómo dice. ¿Podrías ponernos Juan 17:3, por favor? Este versículo Dios se lo dio al fundador de Amistad Cristiana, o si no, vamos a buscarlo en la Escritura. Si alguien tiene por ahí o encuentra Juan 17:3, lo puede leer, por favor. Y fíjense cómo habla igual aquí de conocimiento. Bueno, ya está ahí. ¿Alguien que tenga el micro lo puede leer? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero fíjense cómo dice: esta es la vida eterna. Es decir, quiero ser salvo, quiero tener la eternidad, quiero vivir con Dios en la eternidad. Hay que conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Pero ¿qué es conocimiento? Lo que ahorita estábamos diciendo, que eso es conocimiento. El realmente poder conocerla, platicar con ella, saber qué quiere, qué piensa. Hay un dicho que dice: ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Así, porque muchas veces, por ejemplo, aquí como hermanos en Cristo, ¿hasta qué punto nos conocemos? Nos tratamos, nos hablamos. ¿Hasta qué punto nos conocemos? Claro, con los que más platicas. Pero a ver, ¿conocerás a alguien que conoces aquí como lo conoce su esposa o como la conoce su esposo? Claro que no. ¿Quién conocerá a mi esposa como yo la conozco? Bueno, no se vayan tan lejos, no se pasen. ¿Quién me conocerá mejor, exceptuando Dios, a mí que ella? ¿Quién me conocerá mejor? Ella. Porque con ella convivimos todo el día. Ella me conoce perfectamente. ¿Por qué me conoce? Por la comunión. Porque estamos juntos. Porque me ha visto enojado, me ha visto contento, me ha visto en todas circunstancias, en lo más íntimo nos conocemos. Eso es conocer. No se trata nada más de, por ejemplo,
leer. No se trata nada más de leer de Dios, se trata de conocerlo íntimamente. ¿Por qué es tan importante esta parte? Dice, todos me conocerán. ¿El conocimiento tendrá un costo? ¿No? Los que dicen que no se han metido en una escuela privada, por ejemplo. ¿Cuánto costará, por ejemplo, cursar una carrera profesional en el Tecnológico de Monterrey? Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Es caro o no es caro el conocimiento? Claro que sí. Claro, cuesta en muchos sentidos. Cuesta económicamente y también cuesta con un esfuerzo. El conocimiento es costoso. ¿Cuánto se habrán gastado o bueno, cuánto se habrán querido ir? O no sé si alguien fue a Rusia al Mundial. ¿Cuánto costaría conocer Rusia e ir al Mundial? ¿Cómo cuánto? 160,000. ¿Investigaste para querer ir o qué? Pues sí, ¿no? Y tal vez no en el paquete más caro, ¿no? 160,000. Es decir, el conocimiento es caro. ¿Cuánto costará conocer la luna? No verla con telescopio, no. O el espacio exterior. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto se imaginan? ¿Cuánto pagarían? No sé si alguien dijera, yo quiero conocer el espacio exterior y ver desde allá el círculo de la Tierra. ¿Cuánto pagarías? Muchos y dolores también seguro. ¿Sí han escuchado el Cirque du Soleil, verdad? Bueno, el dueño del Cirque du Soleil, ¿saben cuánto pagó por viajar, no a la luna, al espacio exterior? ¿Saben cuánto pagó? ¿Cuántos imaginan que pagó? ¿Cuántos millones? En pesos mexicanos, ¿cuántos millones creen que pagó? Más de 30, más de 100, más de 200, más de 300, más de 500. Menos, ya tampoco se pasen. Pagó 35 millones de dólares, equivalente más o menos a 700 millones de pesos, el dueño del Cirque du Soleil. Pues sí, ¿no? Y por eso le subió el precio a sus funciones. El conocimiento no es barato, ni es gratis. Ahora, el dueño del Cirque du Soleil pagó 700 millones por conocer el espacio. ¿Cuánto se pagaría por la luna? ¿Cuánto se pagaría por Marte? ¿Cuánto se pagaría por conocer a Dios? Si Dios pusiera un precio y dijera, a ver, el que me quiera conocer va a pagar tanto. ¿Sería que más barato conocer el espacio o más barato conocer a Dios? Si Él pusiera un precio. Literalmente nadie lo podría pagar. Literalmente. Nadie podría pagar el precio que Él pusiera si dijera, para que me conozcas tienes que pagar 100,000 millones de dólares. ¿Quién lo podría conocer? Por eso, porque Él sabía que nadie podía pagar el precio de conocerlo, dijo, gratis, todos me conocerán. Por eso este nuevo pacto es muchísimo mejor,
muchísimo mayor que el antiguo pacto. Porque en este nuevo pacto Dios nos da la oportunidad de conocerlo. ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios y hasta qué nivel? ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? No sean modestos. ¿Cuántos conocen a Dios? Hay dos tipos de conocimiento. Hay dos. Se puede hacer más amplia el número, pero hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Vamos a leer Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Ustedes han leído Job o les han compartido, les han predicado acerca de Job, seguramente, ¿verdad? Bueno. Job, vamos a ver lo que dice del versículo 4 al versículo 6. Ustedes sabrán que, o recordarán, que Job siempre se justificó a sí mismo. Sus amigos le decían, es que eres un pecador, eres de lo peor. Y él decía, no, que me pese Dios en balanza, yo soy justo, yo estoy bien. A ver, que Dios me pese y van a ver que yo salgo limpio. Fíjense lo que dice Job 42, versículo 4. Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Job 42, versículo 4. Y aquí vamos a ver algo que es muy importante acerca del conocimiento de Dios. Ahí está. ¿Pueden leerlo quien tenga el micro? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Es que la lluvia retrasa Sí. el 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Pueden regresar el 5? De oídas te había oído. Fíjense, eso es lo que está diciendo el compañero. De oídas te había oído. ¿A qué le suena esto? De oídas te había oído. ¿A qué le suena esto? Que había escuchado de él. Job es el libro más antiguo de toda la Biblia. El libro de Job, se calcula que Job vivió en el tiempo de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, o los 12 patriarcas. Es el libro más antiguo de la Biblia, es el que habla de la historia más antigua de la Biblia. Entonces dice, de oídas te había oído. Job no era un israelita. Job no era judío. Estaba en la tierra de Uz, por allá. Entonces, él no era israelita. ¿Cómo supo de Dios? Lo oyó, pero ¿de quién lo escuchó? Tal vez de Abraham, tal vez Isaac, tal vez alguno de los patriarcas fue con Job, lo conocía porque Job era muy sabio, muy famoso, y le dijo, Job, existe un Dios verdadero, el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que hay. Le predicó algún patriarca a Job de Dios. ¿Y Job qué dijo? Lo creyó. Job creyó, porque vemos en el primer capítulo de Job que él ofrecía sacrificios, y Dios mismo le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto? Entonces Job creyó, ¿de qué? De oídas. Su primer conocimiento de Dios fue de oídas y lo creyó. Y después dice,
mas ahora mis ojos te ven. Al principio lo había escuchado nada más, alguien le predicó, tal vez le compartió algo, algún escrito, pero el día que Dios se le aparece a Job y le dice, ahora te me ciñes como hombrecito y me vas a responder todo lo que te pregunte porque ya eres bien viejo y según tú muy sabio, ahora me respondes. Y le empezó a Dios a preguntar, dime esto, dime el otro, dime el otro. Dime. ¿Y qué hizo Job? ¿Qué le pudo contestar Job a Dios? Ni una sola cosa. Dios se le manifestó a Job. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado audiblemente? 2, 3. ¿Qué les ha dicho? ¿Qué te ha dicho, por ejemplo, a ti, compañera? ¿Qué te ha dicho Dios audiblemente? La voz de Dios. Bueno, tenía una cuñada muy enferma. Dejó 2 jóvenes. Y yo le dije, Señor, dime por favor si ella va a sanar. Y él me dijo, no, me la voy a llevar. Eso me dijo. ¿Lo escuchaste audiblemente? Lo escuché, que me dijo, no, me la voy a llevar. Ok, perfecto. ¿Quién más Dios le ha hablado? ¿Qué te ha dicho Dios o qué te dijo Dios? Una de las cosas que me impactó mucho era cuando mi papá estaba enfermo, en diciembre falleció. Yo le clamé mucho a Dios porque estaba sufriendo y entonces le clamé un día y en la mañana del otro día me levanto y me dice, hoy me lo llevo, hoy se va. Y bueno, me quedé así, y ¿no? así fue. Y así fue. Sí, se lo llevó. Perfecto. Yo pensé que tarde, pero se lo llevó ese día. ¿Quién más? Que diga alguien. Esto es importante. Dios no ha cambiado, Dios sigue hablando. Dios le habló a Adán, le habló a Noé, le habló a Moisés, le habló a Abraham. ¿Por qué no nos va a hablar a nosotros? ¿Por qué no se va a manifestar a nuestra vida hablándonos y demostrándonos yo existo? No es una idea, no es algo nada más de oídas, nada más algo teórico. Yo existo y estoy contigo. Y te puedo hablar y me puedo manifestar a ti para que veas que yo soy el Dios verdadero. ¿Qué te dijo a ti? Bueno, yo cuando recién que yo recibí a Cristo, pues yo vivía una vida de alcoholismo, drogadicción, bueno, de mi esposo. Sí. Entonces yo pues siempre oraba mal porque yo le decía, cámbialo, ¿no? Porque yo soy buena, él es el malo. Entonces toda la vida era lo mismo, ¿no? Sí. Y yo le decía, porque si él cambia yo voy a estar bien, voy a ser feliz. Y entonces una ocasión él me dijo que yo me ocupara de cambiar yo. Me dijo así, hija, bueno, así como hija, ¿no? Ocúpate de cambiar tú, porque él es mi criatura y yo me voy a encargar de transformarlo a él, ¿no? Y esa fue una ocasión y después un día estábamos haciendo un encuentro, bueno, no me habló esa vez directamente, pero una hermana fue y me dijo, dice el Señor que te da las gracias por haber rescatado un alma. Y en la semana, hace 15 días, tuve una crisis muy fuerte, o sea, Dios me estaba revelando. Y yo le decía, porque tenemos problemas un poco fuertes ahorita, y yo le dije, Señor, tú conoces nuestras necesidades. Y ese día, es más, fue hace 8 días, ni vine aquí al estudio, y le dije yo, ya, pidiendo cosas materiales, ¿no? Tú conoces mis necesidades, Señor. Y él me dijo, tus necesidades ahorita son espirituales, así es que te vas al estudio. No, sí me dijo eso, que eran espirituales. Ok, la última, por ahí atrás, por favor. Bueno, yo pasé una crisis de cáncer de colon, entonces yo estaba pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero estar sana, yo ya no me quiero morir porque yo tuve 3 intentos de suicidio. Entonces le dije, yo ya no me quiero morir, yo quiero vivir, Señor.
¿y ahora qué va a pasar? Y me dice, esta enfermedad no es para muerte. Por lo tanto, yo te voy a sanar y vas a hacer testimonio y voy a trabajar contigo. Y hoy estoy trabajando con la sanidad del alma con muchas mujeres y hombres y todo. Y el Señor me ha llevado a otro camino. Gracias a Dios, gracias a Dios. Miren, es muy importante entender esto. Dios se manifiesta. El creer en Dios no es nada más, no sé si creo que ya se escucha medio raro. Sí, bueno. Si es que tal vez está un poco. Es que creo que nada, estoy aquí en los monitores. Bueno. Es importante de verdad. Ser cristiano es tener una relación con Dios viva y clara. Es muy importante. ¿Les puedo platicar un poco mi testimonio? ¿Por qué? Sí, bueno, sí que se escucha bien. ¿Por qué soy cristiano yo? Bueno, cuando yo tenía 15 años, mi papá fallece. Cuando él fallece, yo digo así, mi vida se fue como en un tobogán hacia la perdición. De veras, empecé a tomar muchísimo. De los 15 a los 20 años, literalmente me volví un alcohólico. Empecé a fumar muchísimo, pero lo peor que yo tenía es que yo decía, Dios no existe. Yo decía, cuando a mí alguien me preguntaba, me decía, oye, ¿y tú en qué crees? Yo le decía, soy creyente. Pero yo dentro de mí realmente decía, Dios no existe. Yo decía, Dios no existe. Un hermano le comparte a mi mamá. Mi mamá acepta a Cristo de una forma intensa. Mi mamá, una mamá hermosa, mi mamá ya está con el Señor, pero se aferra de Dios, de Cristo, de una forma impresionante. Y me empezaba a decir, hijo, vamos a la congregación, vamos. Decía, no. Yo la verdad me molestaba, y antes de que mi mamá aceptara a Cristo, se hincaba frente a el Sagrado Corazón de Jesús. Ay, yo cuando la veía decía, ay, madrecita, ¿qué haces ahí hincada frente a una imagen, frente a una estampa, por amor de... Bueno, yo decía, por amor de Dios, ¿verdad? Pero pues de veras me daba coraje. Decía, ¿qué está haciendo allí? Esa es una estampa, es un cuadro, un papel. ¿Cómo es? Eso no es Dios. Y ni existe Dios, yo decía. Pero ella se aferró a Cristo. Empezó a orar por mí. Las oraciones tienen poder. Empezó a orar por mí. Y yo sin entenderlo, Dios empieza a trabajar en mi vida. El Espíritu de Dios empieza a redarguirme de pecado, de justicia, de juicio. Me empieza a redarguir. Mi mamá llorando me decía, hijo, deja de tomar. Yo era un muchacho, tenía 17 años, 16 y andaba yo. Pero tomaba, no, pero mega descarriado. Tomaba diario, fumaba como loco. Bueno, mi vida era un desastre así, totalmente. Mi mamá llorando me decía, hijo, ya deja de tomar, te está haciendo mucho daño. Entonces yo le empecé a querer, por el Espíritu de Dios, después lo entendí, empecé a querer dejar de tomar. Y intenté, no sé, 30 veces, con mis fuerzas, dejar de tomar por el amor a mi mamá. Yo le decía, sí mamá, voy a dejar de tomar. Yo la quiero muchísimo, bueno, ya está con el Señor, pero yo le decía, sí mamá, voy a dejar de tomar. No sé si alguien tuvo esa experiencia de ser tomador, no. A la semana o 15 días máximo otra vez andaba yo con mis disque amigos o mis cuates hasta las chanclas tomando y bueno, un desastre. Nunca pude. Ella me seguía rogando, vamos a la congregación, me platicaba, fíjate que el pastor dijo esto y fíjate que el pastor dijo lo otro, y yo decía, así como no, el pastor, yo decía que el pastor ni que 8 cuartos.
Pero Dios empezó a trabajar en mí. Cuando yo cumplí 20 años, hasta los 20 años, ella aceptó al Señor cuando yo tenía como 17 años, como a los 20 años que yo tenía, Dios ya había obrado en mí. Y un día, que era domingo, le dije a mi mamá, sí voy contigo a la congregación. Se imaginan, se puso happy birthday, ¿no? Muy feliz ahí. La acompañé a la congregación. Pero para serles honesto, yo iba en una actitud así como, a ver qué dice este pastorcito valiente, ¿no? Y el pastor pues ahí alegre, predicando y toda la cosa. Y yo decía, ay, sí, ¿cómo no? Y yo lo escuchaba y decía, ajá, sí, ¿cómo no? Cuando terminó todo, mi mamá me dice así muy, ¿qué te pareció, mi hijo? ¿Qué te pareció? Decía, no, pues le digo, pues la verdad medio gacho, no me gustó nada, ¿eh? Y pero Dios había puesto en mi corazón algo. Yo ese día, ya cuando regresamos a la casa, yo iba con una decisión en mi corazón. Y yo decía dentro de mí, hoy yo voy a saber si Dios existe o no existe. No sé de dónde me nació eso, pero yo decía, yo hoy voy a saber si Dios existe o no existe. Ya era tarde, ya era en la noche, algo que yo no sé cuántas veces en mi vida había hecho. Me hinqué y me sentía yo todo raro. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí hincado, por amor de Dios? ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero dije, bueno, me hinqué y empecé a orar así, o a decirle a Dios así. Le dije, Dios, no creo en ti, ni creo que existas. Me han dicho que existes, que eres todopoderoso, que todo lo sabes, que omnisciente, omnipotente, omnipresente. Le dije, si tú realmente eres eso, no te puedo engañar. Así es que te lo digo, no creo en ti. No creo que existas. No sé dónde estés, si estás, si realmente existes, no te veo. Le dije, pero si existes, quiero creer en ti. Pero que no venga mi mamá y me convenza y que por amor a ella diga, ay, sí, Dios existe. No. Que no venga ese pastorcito y me venga y me diga y me dé una arrastrada con la Biblia porque yo no sé nada y me convenza de que, mira, aquí Dios existe. Le dije, no. Yo le dije a Dios, si existes, tú y yo. Si verdaderamente eres Dios, no necesitas que venga otro a demostrarme que existes y que me amas. Así es que si eres Dios verdaderamente, demuéstramelo tú a mí. Y le dije, te pongo dos pruebas. Yo a veces he dicho, ¿cómo no me dijo? Ay, sí, mi hijo, ¿y tu helado de qué lo quieres, no? Vete a volar. Y yo le dije, dos pruebas. Le dije, yo sé que no puedo dejar de tomar ni de fumar porque lo he intentado. Si existe, haz que yo deje de tomar así. Le dije, y si no, pues no existes. Punto. No sentí absolutamente nada. Me acosté, me dormí, pero algo hizo Dios en mi vida. Desapareció absolutamente las ganas de tomar, las ganas de fumar. Yo no sentí nada, pero pues al otro día me levanté, yo al otro día como si nada, yo seguía con mis cuates, nada más le dije, ya no quiero tomar. Y como ya me conocían, decían, sí, está bien, la semana ya veremos cómo estás como araña panteonera. Y pasaron las semanas. Yo no tenía ya ninguna gana, ningún sentir de querer tomar. Desapareció absolutamente todas las ganas o la sensación de querer tomar, de querer fumar. Un día uno de mis conocidos, porque no son amigos, esos no son amigos, se me olvidó y me ofrece un cigarro. Y yo lo agarro, dije,
Ay, no. Le dije, no, ya, pero ya lo tenía yo en las manos. Le dije, no, ya no quiero fumar, ya no. Y ustedes ya saben sus chantajes ridículos de los disque amigos. Me dice, no, ya me lo agarraste, ya me lo tomaste, ahora te lo fumas. Le dije, no, pues no quiero. No, si eres mi amigo, te lo fumas. Si no, no eres mi amigo. Le dije, mira, no me lo voy a fumar. Te lo regreso, no me lo voy a fumar, ya no quiero. Me dijo, no, si eres mi amigo, te lo fumas, yo ya no te lo agarro. Vi un charco, así literal, vi el charco y ¡pum!, que lo aviento el canijo cigarro al charco. Uy, que me empieza a sermonear. No, eres un desdichado, tal por cual, que mi amigo. Y te voy a decir claro, te lo voy a decir claro. Si fueras mi amigo, querrías el bien para mí. Si fueras mi amigo, te daría gusto que yo dejo esta porquería. Así es que no soy tu amigo, ni eres mi amigo. Bueno, nos dijimos ahí de cosas. Pasaron tiempo, desaparecieron totalmente las ganas de tomar. ¿Les soy honesto? Aún después de eso yo decía, chin, esto no habrá sido casualidad. ¿No les ha pasado? Híjole, ¿no será que esta vez sí tuve fuerza de voluntad? Pero Dios me empezó a hablar. Yo la verdad sí soy un poquito sangrón, un poquito. Leyendo la Biblia en Mateo hay un pasaje que dice, se le acerca un hombre a Jesús y Jesús le dice, sígueme. Y el hombre le dice, Señor, deja que vaya y entierre a mi padre y después te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y me cayó gordo. De verdad, yo tenía, no sé, 2, 3 semanas. Me cayó gordo. Dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que un muerto entierra otro muerto? Pues, ¿qué son zombies o qué? No, dije, yo no. Así literalmente agarré la Biblia, que la cierro, que me voy. Como a los 2 días, iba yo caminando, iba yo hacia el trabajo, iba yo caminando. Y de repente, así la voz de Dios, audible. Iba yo solo y así, audiblemente. No, a veces Dios habla lo que le llamamos en el cristianismo una impresión en tu espíritu. Y Dios como que te hace sentir algo a través del Espíritu Santo, pero no. Audiblemente iba yo caminando cuando escucho la voz de Dios que me dice, es que los que no creen en Jesucristo están muertos espiritualmente. Fue todo lo que me dijo. Y así dije, Dios, con razón la Biblia dice, deja que los muertos que no creen en Jesucristo, que están muertos espiritualmente, entierren a los que están muertos físicamente. Dios me empezó a hablar así. En su misericordia me sanó de varias cosas. Una vez mi sobrinita, yo ya tenía algunos meses de creer en Cristo, y vi a mi sobrinita, y yo como empecé a leer y a escuchar las predicaciones, se enfermó de sarampión. ¿Cuánto tiempo dura el sarampión? Bueno, se enfermó de sarampión. Dije, la Biblia dice que si yo oro y pongo mis manos sobre los enfermos, sanarán. Entonces yo dije, ven. Le agarré a mi sobrinita y le dije, ven. Y oré por ella, y en el nombre de Jesucristo se sana ahora, en el nombre de Jesús. Y yo dije, ahorita se desaparece el sarampión. Y no pasó nada. Dije, ¿cómo? De verdad, así dentro de mí dije, Dios, tú dices, ¿por qué no se sana? Y Dios me volvió a hablar audiblemente y me dijo, ¿qué crees que yo me voy a sujetar a tu tiempo? ¿Yo voy a hacer lo que tú quieras en tu tiempo? Le dije, ay no, Señor, perdón. Y me volvió a hablar y me dijo, tu responsabilidad es orar por ella
y creer que yo la sano. El tiempo es mío. Entonces le dije, tienes razón, Señor. Y le dije a mi sobrina, tú eres sana en el nombre de Cristo. Como a los 10 minutos, miren, todas las ronchas se fueron. Quedó sana del sarampión. Bueno, les puedo platicar varias cosas que Dios me ha mostrado. Dios es real. Conocer a Dios no es cuestión de, ay, aquí dice que Dios existe y Dios es real. No, Dios es real. No, Dios es real. Dios se manifiesta. Dios se manifiesta como cuando Elías y los profetas. Dios le dice a Elías, llévate a los profetas y vas a ver, ahí les voy a demostrar a los israelitas quién es Dios. Si Baal o yo soy Dios. Y lo lleva. Forman el altar y los primeros que pone fueron a los dichosos profetas de Baal. 450 contra uno solo, un profeta. Y a ver ustedes, empiecen ustedes, son un montón. Y empiezan ahí a sajarse, dice la Biblia, a rasgarse, a lastimarse, hasta que chorreaba la sangre. Y no pasa nada. Y Elías se burlaba, ¿no? Clámenle más fuerte, tal vez está dormidito su Dios. Tal vez se fue de paseo. Griten más fuerte y no pasaba nada. Y cuando él le toca, Señor, para que sepan que esto tú me lo mandaste. Desciende fuego del cielo. Mis amados, conocer a Dios, todos me conocerán. No se trata de un conocimiento teórico. Se trata de un conocimiento práctico. Les voy a ser honesto. Si a mí Dios no me muestra todas estas cosas, les soy honesto, yo no sería cristiano. Yo no creería en Dios. No sé si me entiendan. Y al menos yo, por mi carácter, yo necesitaba ver la manifestación de Dios en mi vida. Mi principal problema no era el alcoholismo ni el tabaquismo. Mi principal problema era que yo era un ateo. Yo no creía en Dios. Yo necesitaba, y todos necesitamos, que Dios se manifieste en nuestra vida. Y Dios se quiere manifestar. Yo no soy especial. Todos para Dios somos iguales. No, para Dios no hay, este es mi hijito especial. ¿Cuántas mamás tienen su consentido? No se hagan. Así es. Dios no es así. Dios no tiene su consentido. Dios es igual. Lo que a mí me quiso en su misericordia mostrarte, lo puede mostrar a ti. Otras cosas mejores o mayores. Pero el chiste de todo esto es conocer a Dios de una forma verdadera, práctica. Señor, manifiéstate. Quiero conocerte más profundamente, verdaderamente. Porque si no, nuestra fe, el apóstol Pablo decía cuando fue con los corintios, ni mi palabra ni mi predicación fue con humana sabiduría, para que su fe esté basada en la demostración del poder. Vamos a buscarlo porque se me olvidó un pedacito. Primero a los Corintios. Les está hablando allí. Algo que es vital para el cristiano es que podamos conocer a Dios de una manera clara, profunda, verdadera. De una forma totalmente real. Ahora a ver si lo encuentro. Es que luego me acuerdo bien de lo que dice, pero no de lo que...
Primera a los Corintios capítulo 2. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos del 1 vamos a leer al 4 o al 5. Si lo tiene ahí está. Lo puede leer alguien para que vean lo que él decía, el apóstol Pablo. Ah, no, ¿verdad? Perdón, yo lo tengo. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, fíjense cómo dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, fíjense lo que dice aquí, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? El 5 lo dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría, en el conocimiento, sino en el poder de Dios. Dios te ama, me ama. Y lo que Dios quiere es mostrar su amor a nosotros a través de poder, de manifestaciones, de lo que decía la compañera, de sanidad. Dios la sanó. Tres intentos de suicidio. Eso es terrible, ¿no? Bueno, psicológicamente mi esposa, que es psicóloga, la persona que se quiere suicidar es algo triste y terrible. Y Dios la sana. Dios quiere manifestarse. Tenemos que conocer a Dios de una forma de práctica, de experiencia, a través de la cual le digas, Dios, necesito que me ayudes en esto. Ves su mano y ves que Dios te ayuda. Que no es algo, no es una teoría, no es algo que dices, ay, pues aquí dice que sí, pero no pasa. Dios es real. Dios te quiere ayudar en lo que tú necesites, en lo que te haga falta. Dios te quiere ayudar. Tal vez los más jóvenes, entre más jóvenes tienen menos problemas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando ya vamos, tenemos muchos kilómetros recorridos? Ya empezamos con más situaciones. Dios te puede ayudar. Dios nos quiere ayudar a todos y mostrarse de una forma clara, conocer a Dios. Cuando Dios dice ahí, todos me conocerán, en el nuevo pacto implica un conocimiento profundo e íntimo. ¿Cuántos no quieren que Dios les hable? Bueno, o si quieren. Dios te quiere hablar. O mostrarte un sueño. La Biblia dice en Joel, en el libro de Joel dice que en los últimos tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Dios se va a manifestar, Dios se quiere manifestar en este tiempo. Dios se quiere manifestar en tu vida y mostrarte cosas que te van a dejar sorprendido y que van a fundamentar tu fe. Vas a creer no porque, pues porque mi mamá me enseñó. Vas a creer porque tú y Dios tienen una relación personal, íntima y profunda. El encuentro, esto se le llama el encuentro personal con Jesucristo. Cuando tú y Él, o yo y Él, nos encontramos y entonces sabemos no porque alguien nos lo enseñó, sino porque Él y yo tenemos una relación profunda y verdadera. Esa es lo que significa todos me conocerán del nuevo pacto. Y nos salimos bastante, pero ni modo. Todos me conocerán. Y la última parte dice del nuevo pacto en Jeremías 34. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Imagínense si todavía viviéramos en el tiempo de los israelitas o bueno, del antiguo templo.
Pobres corderitos, ya nos los hubiéramos echado todos. Pues, ¿cuántos pecados, no? Y Dios ahora nos perdona. Este pasaje, cuando dice todos me conocerán y yo seré, que dice porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios te perdona así, cuando tú te arrepientes verdaderamente. Y Dios, dice en Hebreos, es propicio a tus injusticias, a tus pecados. ¿Qué es ser propicio? Propicio no quiere decir que Dios ve tu pecado y lo pasa, no quiere decir eso, pero ser propicio a tus pecados quiere decir que tú pecas y Él está dispuesto, esperando nada más que tú te arrepientas. Te arrepientes, te perdono, hijo. Eso es ser propicio, por el amor que Dios nos tiene. Si nosotros disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, Dios nos perdona inmediatamente y Dios nos ama. Ahora, es regresando hasta lo que estábamos viendo, el antiguo pacto, todo esto. El nuevo pacto, nada más estaban los 12 discípulos. No había ningún sumo sacerdote, no había ningún miembro del Sanedrín, no había gente del pueblo. El nuevo pacto se debió haber establecido en el templo de Jerusalén. ¿Y dónde se estableció? En una casita, en una pequeña casa, porque rechazaron a Cristo. Y Dios establece ahí el nuevo pacto. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva? Ahora, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, pues nos liberó de la esclavitud del pecado. Y ahora podemos decir que esta Pascua fue celebrada con la muerte de Jesús en la cruz. Y la siguiente diapositiva, por favor. Cuando celebramos la cena del Señor, recordamos dos cosas. Cuando nosotros comemos esta cena, estas dos cosas son las que tenemos que siempre tener en mente. Uno, reflexionamos sobre la muerte sacrificial de Cristo que nos libra del pecado, por una parte, y en segundo lugar, nos recuerda que Él viene otra vez. ¿Cada cuándo celebran la cena del Señor aquí en Cara? Cada mes. ¿Cuántos vienen a la cena del Señor? Gracias a Dios que la mayoría. Muchas veces en el instituto los hemos preguntado, ¿vas a la cena? O les preguntamos, levanten la mano, ¿quiénes van? Y casi nadie. De verdad me da gusto que ustedes que están fieles aquí, también están fieles en la cena del Señor. La cena del Señor es una invitación directa de Dios, directa de Jesucristo para decir, vengan a la cena, los invito a la cena, a mi cena. Y mucha gente lamentablemente no asiste a la cena. Hace ya años, el doctor Pardillo, el director de allá de Amistad Cristiana, en una predicación se veía así triste, dice, Dios me dijo algo. Amistad Cristiana, en ese tiempo yo creo que tenía como 10,000 congregantes. Y así nos dijo, Dios me dijo, si yo hoy enviara a Jesucristo por la iglesia, solamente el 20% de amistad se iría con Cristo. El 80% se quedaría. Eso fue lo que recibió el doctor Pardillo. Y lo dijo de una forma con dolor, con tristeza.
algo que ojalá podamos entender y de verdad valorar. Dios nos ha dado un privilegio inmenso. No tiene nombre, ni se puede valorar lo que Dios nos ha dado, a ti y a mí que estás aquí. Pero Él nos pide que lo valoremos, como dice la Escritura, que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Porque así como es un gran privilegio, también puede ser algo terrible. El Señor Jesucristo dijo que aquel que no sabiendo la verdad hacía cosas dignas de castigo, sería castigado poco, porque no sabía. Dice, pero aquel que sabiendo hace cosas malas, será castigado mucho, porque sabía. De verdad, no es buscar asustar a nadie, pero nosotros que somos cristianos, que sabemos lo correcto, si hacemos lo equivocado, que Dios nos guarde. Yo de verdad le doy gracias a Dios por todos ustedes, por sus vidas que están aquí y gracias a Dios por su fidelidad, que aún con lluvia y con todo eso están aquí. De verdad, gracias a Dios. Queríamos dar algo, le decía a mi esposa, dar algo de escatología, de un poquito, porque el Señor Jesucristo antes de padecer en Mateo 24, yo creo que todos han leído Mateo 24. ¿Quién es el anticristo? Pero ¿por qué lo decimos que el anticristo es el Mesías de los judíos? Pero queríamos verlo bíblicamente, pero ya no hay tiempo. Yo creo que para de aquí a 8 días si podemos, o si no empezamos a ver otra cosa con mi esposa. Pero pues bueno, vamos a terminar con una oración. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien quiere orar antes de despedirnos para que no sea yo? ¿Alguien quiere orar? No se amontonen, ¿no? ¿Quién quiere orar? ¿Betty te llamas? Becky. Ok, Becky. Adelante. Sí, pastor, gracias. Padre Celestial, gracias te damos por esta noche tan hermosa, que nos das el privilegio, Señor, de venir aquí a darte las gracias primeramente por esta palabra tan hermosa que nos envías, Señor, a través de nuestros maestros, Padre, a través de esos siervos que han puesto, Señor, su corazón de servicio, Padre, para dar su tiempo y su espacio, Señor. Gracias te damos por este momento, porque esta palabra que nos llevamos, Señor, que somos tus hijos especiales, que somos tus hijos amados, que somos tus hijos a quienes nos hablas, Señor, pues queremos, Padre Celestial, que tú sigas trabajando en nuestra vida, con nuestros oídos, nuestros ojos, y que esta palabra, Señor, quede como una semilla sembrada en nuestro corazón, para que así podamos, Señor, aplicarla, Señor, y enseñar, Padre Celestial, a aquellos que lo necesitan, sobre todo a nuestro prójimo, Señor, que es nuestro próximo que está en casa, que ellos son los que reciben, Señor, la enseñanza que tú nos das primeramente. Gracias te damos, Señor, por estos preciosos siervos tuyos, Señor, por el maestro Neftalí y su esposa, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú los bendices, te glorificas en ellos, Señor, y por las enseñanzas tan maravillosas que nos das hoy, Señor. Bendícenos, Señor, con tu paz, con tu amor y las bendiciones que nos das. Gracias por ello, Padre, porque seguimos, Señor, en la senda que tú ya nos marcaste, Señor, para que sigamos, Señor, tu camino. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos lleves en paz, Padre, y que sigamos, Señor, estas enseñanzas que son maravillosas. Y gracias a nuestros pastores porque nos dan, Señor, el privilegio, Padre, de abrir las puertas, Señor, a todos los pastores, predicadores y maestros, Señor, que nos traen grandiosa enseñanza tuya. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecidos, pastores. Bueno.